El olor del hospital todavía estaba pegado a mi piel cuando metí la llave en la cerradura de mi casa. No era un olor cualquiera. Era esa mezcla imposible de desinfectante, metal frío y derrota que se te queda en la ropa después de pasar semanas rodeado de paredes blancas y silencios largos. 3 meses internado. 2 cirugías. Una recuperación lenta que los doctores llamaban milagrosa, pero que yo sentía más como un castigo prolongado. Giré la llave con torpeza. Las manos aún me temblaban. No por miedo, sino por debilidad. Cuando pasas semanas sin usar el cuerpo como antes, todo se vuelve torpe, lento, ajeno. Abrí la puerta. Y supe de inmediato que algo estaba mal. No fue un ruido. No fue una discusión. Fue el silencio, pero no el silencio de una casa vacía. Era el silencio incómodo de personas que no deberían estar ahí, pero que actúan como si siempre hubieran estado. Había voces apagadas viniendo del comedor. Risas bajas. El sonido inconfundible de una taza de café siendo colocada sobre la mesa. Mi mesa. La mesa que yo mismo construí con madera de pino hace más de 20 años, cuando todavía tenía fuerza en la espalda y sueños completos en la cabeza. La mesa donde mi hijo Marcos hacía la tarea. Donde cenábamos juntos los domingos. Donde yo creí, durante muchos años, que iba a envejecer en paz. Avancé un par de pasos más dentro de la casa. Entonces los vi. 3 personas sentadas alrededor de mi mesa, tomando café con absoluta tranquilidad, como si esa escena fuera lo más normal del mundo. Como si yo fuera el que llegaba tarde. Como si yo fuera el extraño. Mi cerebro tardó unos segundos en reaccionar. Sentí ese mareo extraño que te avisa que la realidad está a punto de golpearte de lleno. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté. Mi voz salió ronca, débil, casi irreconocible. Todavía tenía la garganta resentida por los tubos, por las noches conectado a máquinas que respiraban por mí. El hombre mayor fue el primero en girar la cabeza. Canoso, lentes, postura relajada. Me observó de arriba abajo con una sonrisa que no tenía nada de amable. Era una sonrisa estudiada, condescendiente, como la que se le dedica a alguien que no entiende bien lo que está pasando. Ernesto, ¿verdad?, dijo con calma. No se preocupe, es normal que esté confundido después de tanto tiempo. Confundido. Esa palabra me cayó como una bofetada. La mujer sentada a su lado me miró sin disimulo. No había sorpresa en su rostro, ni preocupación, ni siquiera curiosidad. Me miraba como se mira un mueble viejo que reaparece después de haber sido movido a un rincón. Somos los papás de Laura, continuó el hombre. Los suegros de su hijo. Los suegros de mi hijo. Miré alrededor, buscando algo que me explicara la escena. Busqué mi chamarra colgada en el respaldo de la silla. No estaba. Busqué mis llaves sobre la repisa. Tampoco. Busqué ese cuadro viejo que colgaba en la pared del comedor. Había desaparecido. ¿Dónde está Marcos?, pregunté. ¿Dónde está mi hijo? Nadie respondió de inmediato. El silencio volvió a caer, pesado, incómodo. Sentí como el pulso me retumbaba en los oídos. No era dolor físico. Era algo más profundo. Era la sensación de estar parado en un lugar que reconoces, pero que ya no te pertenece del todo. Fue entonces cuando escuché pasos en la escalera. Lentos. Medidos. Mi hijo apareció en el último escalón. Marcos. 30 años. El mismo niño que cargué en brazos cuando aprendió a caminar. El mismo al que llevé a la escuela con uniforme planchado cuando su madre ya no estaba. El mismo por el que trabajé horas extra durante años sin quejarme. Papá, dijo. Solo eso. Papá. No hubo sonrisa. No hubo alivio. No hubo ese brillo en los ojos que uno espera cuando regresa de haber estado al borde de la muerte. Había incomodidad. Tenemos que hablar, añadió, evitando mirarme directamente. Ahí lo supe. Hay momentos en la vida en los que no necesitas explicaciones largas. Momentos en los que el cuerpo entiende antes que la cabeza. Ese fue uno de ellos. Algo se había decidido sin mí. Explícame, dije, apoyándome en el marco de la puerta para no perder el equilibrio. ¿Por qué hay gente extraña en mi casa? Marcos bajó la mirada. Luego miró a los suegros. Luego volvió a mirarme. Ese movimiento, lo conocía desde niño. Era el mismo gesto que hacía cuando rompía algo y estaba buscando la forma menos dolorosa de confesarlo. Papá, respiró hondo.
Durante el tiempo que estuviste internado, tuvimos que tomar algunas decisiones. Decisiones. Esa palabra empezó a retumbarme en la cabeza. ¿Qué decisiones? Pregunté, sintiendo como algo se encendía en el pecho. ¿Quién te autorizó a tomar decisiones sobre mi casa? Antes de que Marcos pudiera responder, escuché otra voz. No haga un drama innecesario, dijo la mujer, levantándose lentamente de la silla. Usted estuvo fuera mucho tiempo. Laura. Mi nuera. La mujer a la que recibí como una hija cuando se casó con mi hijo. A la que ayudé con dinero cuando lo necesitó. A la que defendí más de una vez cuando hubo discusiones familiares. Se acercó a mí con una calma que me heló la sangre. Usted ya tuvo su tiempo, dijo. Ahora las cosas son diferentes. La frase quedó suspendida en el aire, como un disparo que nadie quiere reconocer que escuchó. Miré a Marcos. Esperé. Esperé que dijera algo. Que levantara la voz. Que me defendiera. Que al menos mostrara desacuerdo. No lo hizo. Bajó la cabeza. En ese instante entendí algo que me costó aceptar incluso más que el dolor físico de las cirugías. No acababa de regresar a casa. Acababa de regresar a un lugar donde ya no tenía lugar. Respiré hondo. Sentí como las lágrimas quemaban detrás de los ojos, pero no salieron. No en ese momento. Está bien, dije finalmente, sorprendido por lo firme que sonó mi voz. Déjeme subir por mis cosas. Nadie me detuvo. Subí la escalera con pasos lentos, sosteniéndome del barandal. Al llegar a lo que había sido mi cuarto, lo confirmé todo. Mi ropa estaba empacada. 2 maletas, acomodadas en un rincón, como si mi vida ya hubiera sido ordenada por alguien más. Como si yo ya hubiera muerto y solo quedara repartir lo que sobraba. Ahí, sentado al borde de la cama que ya no sentía mía, comprendí algo que cambiaría todo lo que vendría después. A veces, el golpe más fuerte no es el que te deja inconsciente. Es el que te despierta. Bajé las escaleras con una de las maletas en la mano. No llevaba mucha ropa. Nunca fui de acumular cosas. Siempre pensé que lo importante era la casa, el esfuerzo, la familia. Ironías de la vida. Cuando regresé a la sala, los 3 seguían ahí. Sentados. Tranquilos. Como si mi ausencia fuera solo un detalle administrativo que ya habían resuelto. Marcos estaba de pie, recargado en la pared, con los brazos cruzados. Evitaba mirarme. No era casualidad. Era una decisión. Yo conocía demasiado bien a mi hijo como para no notarlo. Papá, espérate, dijo por fin. No tienes que irte así. Me detuve en seco. ¿Así cómo? Pregunté sin levantar la voz. ¿Con mis cosas? ¿De mi casa? Rubén, el suegro, carraspeó como si estuviera a punto de intervenir, pero levanté la mano antes de que hablara. No tenía nada que decirme un hombre que estaba sentado en mi mesa sin haber sido invitado. Marcos, continué. Mírame cuando te hablo. Le costó. Le tomó varios segundos levantar la vista. Cuando lo hizo, vi algo que me dolió más que cualquier palabra, culpa mezclada con resignación. No vergüenza. No indignación. Resignación. Papá, no es como lo estás pensando. Esa frase. La misma que usan todos los que ya hicieron algo mal y esperan que el tiempo suavice el golpe. Entonces explícame cómo es, respondí. Explícame por qué vuelvo del hospital y encuentro a gente viviendo aquí como si yo fuera el invitado. Silencio. Laura volvió a sentarse, cruzando las piernas con calma estudiada. Su madre la imitó. Su padre tomó otro sorbo de café. Mi café. Fue lo más práctico, dijo Marcos finalmente. Tú estuviste fuera mucho tiempo. No sabíamos cómo ibas a volver. Los doctores no daban garantías claras. Esa mentira me atravesó el pecho. No porque fuera nueva, sino porque la forma en que la dijo dejaba claro que ya se la había repetido muchas veces. Hasta creerla. ¿Y eso qué tiene que ver con que ellos estén aquí? Pregunté señalando la mesa. Desde cuando mi casa se volvió tema de lo práctico. Rubén suspiró, exageradamente. Ernesto, no se altere, dijo. Nadie quiere faltarle al respeto. Solo estamos ayudando a que la casa funcione mejor. Que la casa funcione mejor. Me acerqué un poco más a la mesa. Apoyé la mano sobre la madera.
Sentí la superficie lisa que yo mismo había lijado años atrás. ¿Sabe cuántas noches me tardé en hacer esta mesa? Le pregunté. ¿Sabe cuántos fines de semana me quedé sin descansar para levantar esta casa? No respondió. No necesitaba hacerlo. Papá, intervino Marcos. Nadie está diciendo que no sea tu casa. Solo, las cosas cambiaron mientras no estabas. Ahí estuvo. La frase exacta. Las cosas cambiaron mientras no estabas. Como si yo hubiera elegido desaparecer. Como si no hubiera estado luchando por seguir vivo. ¿Y cuándo pensaban avisarme? Pregunté. ¿Antes o después de mandarme al cuartito? Marcos abrió los ojos. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién crees? Respondí. ¿O también eso fue una decisión práctica? La madre de Laura se removió incómoda en la silla. Ese cuarto es suficiente para una persona sola, dijo. Es temporal. Temporal. Todo lo injusto siempre es temporal, para el que no lo sufre. Miré a mi hijo una vez más. Marcos, dije despacio. Dime algo con honestidad. Durante todo este tiempo, ¿en algún momento pensaste en mí como el dueño de esta casa? Tragó saliva. No respondió de inmediato. Y esa pausa fue la respuesta. Papá, no hagamos esto más grande, dijo al fin. Estás sensible. Acabas de salir del hospital. Ahí entendí el verdadero problema. No era que no me respetaran. Era que ya me veían como alguien frágil, manipulable, alguien a quien se le podía explicar la realidad como a un niño confundido. No estoy sensible, Marcos, respondí con calma. Estoy despierto. Tomé la maleta con más fuerza. Voy a salir un momento, dije. Necesito pensar. ¿A dónde vas? Preguntó él, y por primera vez noté un rastro de preocupación real en su voz. A recuperar algo que parece que todos aquí olvidaron, respondí. Mi lugar. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Mientras la abría, sentí algo extraño, no miedo, no tristeza, sino una claridad incómoda. La certeza de que esa conversación no era el problema. Era apenas el inicio. Porque cuando un hijo deja de mirarte a los ojos, no es porque esté cansado. Es porque ya tomó partido. Y yo estaba a punto de descubrir contra quién. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido seco, corto, definitivo. No fue un portazo. No hizo falta. A veces el silencio es más contundente que cualquier golpe. Me quedé parado en la banqueta, con la maleta a mis pies, respirando hondo. El aire de la calle se sentía diferente al del hospital, diferente incluso al de mi propia casa. Era aire real. Aire que no juzga. Aire que no te mira como estorbo. No habían pasado ni 2 minutos cuando la puerta volvió a abrirse. Papá, espera, dijo Marcos. Salió solo. Cerró detrás de él. Me miró con esa mezcla de urgencia y nerviosismo que solo aparece cuando alguien siente que está perdiendo el control de una situación que daba por resuelta. No te vayas así, añadió. Podemos hablar con calma. Eso hicimos allá adentro, respondí sin levantar la voz. Y ya vi lo que piensan. Marco se pasó la mano por el cabello. Estás exagerando. Nadie quiere correrte. Solo necesitamos reorganizarnos un poco. Reorganizar. Esa palabra otra vez. Como si mi vida fuera un mueble mal acomodado. Antes de que pudiera responder, la puerta volvió a abrirse. Laura salió. No parecía alterada. No parecía molesta. Parecía decidida. Caminó hasta quedar frente a mí. Se cruzó de brazos. Me sostuvo la mirada con una seguridad que jamás le había visto. Señor Ernesto, dijo, creo que hay algo que usted no está entendiendo. La forma en que me llamó. No, papá. No, don Ernesto. Señor Ernesto. Dígame, respondí. Usted estuvo fuera mucho tiempo, continuó. Marcos tuvo que hacerse cargo de todo. De la casa, de las cuentas, de las decisiones difíciles. Miré a mi hijo. ¿Eso te dijo? Le pregunté. No respondió. Laura siguió. No es justo que ahora venga a cuestionar todo como si nada hubiera pasado, añadió. Las cosas no pueden volver a ser como antes. Sentí el pecho apretarse. ¿Y quién decidió eso? Pregunté. ¿Tú? Sonrió apenas. No fue una sonrisa amable.
Fue una sonrisa de quien cree tener la razón y el poder. La vida decidió, dijo. Y nosotros solo nos adaptamos. Adaptarse. Otra palabra bonita para justificar lo injustificable. Dijiste algo allá adentro, continué. Dijiste que yo ya había tenido mi tiempo. Por primera vez, algo se movió en su rostro. No arrepentimiento. Irritación. No quise decirlo así, respondió. Pero sí, ya hizo su parte. Trabajó, crió a su hijo, cumplió. Ahora nos toca a nosotros construir nuestra vida. Ahí estaba. La frase completa. No fue un grito. No fue un insulto directo. Fue peor. Fue una sentencia. ¿Y yo dónde quedo en esa vida? Pregunté. Se encogió de hombros. Siempre tendrá un lugar, dijo. Pero tiene que entender que ya no puede ocupar el centro. Miré a Marcos. Esperé. Esperé que dijera algo. Que la corrigiera. Que pusiera un límite. No lo hizo. Papá, murmuró. No es tan grave como suena. Ahí sentí algo romperse adentro. No fue rabia. Fue decepción pura. Entonces escucha bien, dije, mirándolos a ambos. Yo no necesito ocupar el centro de nada. Solo necesito respeto. Laura suspiró, claramente fastidiada. Con todo respeto, dijo, usted está reaccionando así porque acaba de salir del hospital. Está emocionalmente alterado. Emocionalmente alterado. La excusa perfecta. No, respondí con calma. Estoy reaccionando así porque me acabo de dar cuenta de algo. ¿De qué? Preguntó Marcos. Lo miré directo a los ojos por primera vez desde que salí de casa. De que mientras yo luchaba por vivir, ustedes ya habían decidido cómo vivir sin mí. Ninguno habló. El silencio se volvió pesado, incómodo, revelador. Tomé la maleta. No me voy porque me estén corriendo, dije. Me voy porque no pienso quedarme donde tengo que rogar por respeto. ¿Y a dónde vas a ir? Preguntó Laura, con un tono que no era preocupación, sino cálculo. A un lugar donde no me recuerden todos los días que ya tuve mi tiempo. Marcos dio un paso al frente. Papá, por favor. Levanté la mano. No, dije. Ya escuché suficiente. Me alejé caminando despacio por la calle. Cada paso se sentía pesado, pero también firme. Mientras avanzaba, entendí algo que nunca me habían enseñado. El momento más doloroso para un padre no es cuando el hijo se equivoca. Es cuando el hijo permite que alguien más lo borre. Y ese dolor, supe en ese instante, no se cura pidiendo explicaciones. Se cura tomando decisiones. Caminé sin rumbo durante varios minutos. No sabía a dónde iba ni cuánto tiempo llevaba andando. Solo sentía el peso de cada recuerdo cayendo uno tras otro, como si alguien hubiera abierto una caja que llevaba años cerrada dentro de mí. Porque mientras avanzaba por calles que conocía desde siempre, mi cabeza empezó a irse hacia atrás. No al accidente. No al hospital. Mucho más atrás. A cuando todo empezó. Mi vida como padre comenzó el día que Marcos nació. Yo tenía 27 años. Era joven, fuerte, lleno de planes. Trabajaba como electricista independiente. No ganaba mucho, pero alcanzaba. O eso creía. Recuerdo haberlo cargado por primera vez en la clínica, envuelto en una cobija azul, tan pequeño que me dio miedo romperlo con solo tocarlo. Ese día me prometí algo sin decirlo en voz alta, a este niño no le va a faltar nada. No sabía entonces el precio real de esa promesa. Cuando su madre se fue, Marcos tenía apenas 9 años. No hubo gritos ni escenas dramáticas. Hubo una maleta hecha a medias y una frase seca, ya no puedo con esta vida. Así, sin más. Se fue y no volvió. De un día para otro me quedé solo con un niño, una casa en construcción y cuentas que no esperaban a nadie. Aprendí a hacerlo todo. Trabajar más. Dormir menos. Callarme el cansancio. Aprendí a levantarme antes del amanecer para preparar desayunos y a regresar de noche con las manos negras de grasa y cables quemados. Aprendí a ayudar con tareas escolares aunque llegara muerto de cansancio. Aprendí a escuchar problemas de niño cuando lo único que quería era sentarme 5 minutos en silencio. Nunca le faltó comida. Nunca le faltó escuela. Nunca le faltó ropa limpia. Pero a mí me fue faltando todo lo demás.
No salí con amigos durante años. No viajé. No rehice mi vida. Hubo mujeres que se acercaron, oportunidades de volver a empezar, pero siempre había algo más urgente. Marcos necesitaba útiles, Marcos necesitaba zapatos nuevos, Marcos necesitaba que yo estuviera ahí. Y yo estuve. Cuando quiso aprender a andar en bicicleta, corrí detrás de él hasta quedarme sin aire. Cuando tuvo su primera decepción amorosa, lo escuché en silencio, sin minimizar nada. Cuando entró a la universidad técnica, pagué inscripción, transporte, materiales, aunque para eso tuviera que aceptar trabajos mal pagados y jornadas eternas. La casa fue otro sacrificio silencioso. La construí poco a poco. Un cuarto primero. Luego otro. La cocina. El baño. Cada mejora significaba semanas sin descanso. Material comprado en partes. Herramientas pagadas a plazos. Cada ladrillo colocado con la idea de dejarle algo sólido a mi hijo. Nunca pensé que ese mismo esfuerzo se volvería invisible con el tiempo. Cuando Marco se casó con Laura, sentí orgullo. Pensé que había hecho bien mi trabajo. Le cedí el cuarto principal sin que me lo pidieran. Me mudé al cuarto pequeño sin quejarme. Es lo natural, me decía. El hijo tiene que avanzar. Y así, poco a poco, fui retrocediendo sin darme cuenta. No reclamé cuando dejaron de comer conmigo. No reclamé cuando empezaron a tomar decisiones sin consultarme. No reclamé cuando mis opiniones dejaron de importar. Me convencí de que era normal. De que así era el ciclo de la vida. De que ser buen padre significaba hacerse pequeño para que otros crecieran. Caminando por la calle, con la maleta arrastrándose detrás de mí, entendí la verdad más dura de todas. No me estaban quitando nada de golpe. Yo había ido entregándolo todo, en silencio. Y el problema no fue dar. El problema fue dar sin límites. Porque cuando un hombre se acostumbra a no ocupar espacio, un día despierta y descubre que alguien más ya decidió que sobra. Me detuve frente a una banca. Me senté con dificultad. El cuerpo me dolía, pero el dolor físico ya no era lo importante. Lo importante era la claridad que empezaba a formarse en mi cabeza. Tal vez había sido un buen padre. Tal vez había cumplido cada promesa que hice aquel día en la clínica. Pero también había cometido un error enorme. Había enseñado, sin querer, que mi sacrificio era automático. Que mi casa era un recurso. Que mi vida podía reorganizarse sin preguntarme. Y eso estaba a punto de cambiar. Porque mientras me sentaba ahí, respirando despacio, comprendí algo que no había querido aceptar durante años. Un padre que nunca se defiende. Enseña a los demás cómo pueden pasarle por encima. Y yo acababa de despertar no solo del coma, sino de esa mentira. Seguí caminando después de un rato, más despacio, como si cada paso necesitara permiso. La ciudad seguía igual, coches pasando, gente hablando por teléfono, negocios abriendo y cerrando. El mundo no se había detenido porque yo casi muriera. Eso también fue una lección. Mientras avanzaba, empecé a recordar cosas que en su momento no quise juntar. Detalles pequeños, casi insignificantes por separado, pero que ahora formaban un dibujo demasiado claro para ignorarlo. La primera señal apareció poco después de que Laura se mudó a la casa. Al principio eran comentarios sueltos, dichos con sonrisa. Aquí quedaría mejor un sillón más grande. La cocina se ve algo vieja, ¿no cree? Esta casa tiene potencial, solo hay que modernizarla. Yo asentía. Pensaba que era normal. Que una pareja joven quisiera hacer su espacio más bonito. Nunca pensé que esos comentarios no eran sugerencias, eran anuncios. La segunda señal fue el cambio en los horarios. Antes, Marcos y yo cenábamos juntos casi todos los días. No importaba si era tarde o si estábamos cansados. Era nuestro momento. Después del matrimonio, las cenas se volvieron irregulares. A veces ya habían comido. Otras veces pedían algo y se llevaban el plato al cuarto. Yo me quedaba solo en la mesa, comiendo en silencio, diciéndome que era parte de crecer. La tercera señal fue el tono. Ese fue el cambio más sutil y el más peligroso. Laura empezó a hablarme como se le habla a alguien que estorba sin querer ofenderlo. ¿No cree que sería mejor hacer esto así? Es que usted ya no necesita tanto espacio. Es más práctico si lo hacemos nosotros. Más práctico. Siempre esa palabra. Marcos, en lugar de corregirla, se limitaba a sonreír incómodo o a cambiar de tema.
Y yo me callaba. Porque no quería problemas. Porque pensé que discutir por cosas pequeñas era exagerar. La cuarta señal llegó con el dinero. No fue de golpe. Empezó con detalles. Un recibo más alto. Una compra necesaria. Un gasto que no recordaba haber autorizado. Cuando preguntaba, la respuesta siempre era la misma. No es mucho. Era necesario. Luego vemos. Y yo volvía a callar. Me convencí de que el dinero iba y venía, de que lo importante era la familia unida. No quería convertirme en ese padre amargado que cuenta cada peso y se vuelve un estorbo emocional. Hoy me doy cuenta de algo doloroso. Confundí generosidad con permisividad. La quinta señal fue cuando dejaron de preguntarme. Ya no me consultaban si podían mover algo, cambiar algo, comprar algo. Simplemente lo hacían. Yo lo notaba después, cuando ya estaba hecho. Y en lugar de marcar un límite, me decía a mí mismo, no vale la pena discutir. No vale la pena discutir. Esa frase fue el ancla que me mantuvo atrapado. Porque cada vez que la repetí, estaba enseñando algo sin saberlo, que mis límites no importaban, que mi opinión era opcional, que mi presencia era negociable. Me detuve otra vez, apoyado en un poste. Sentí un mareo leve. Respiré profundo. Entendí que nada de lo que pasó fue repentino. No me desplazaron en 5 meses. Me desplazaron en años. Poco a poco. Con cuidado. Sin levantar la voz. Y yo colaboré con cada silencio. No por debilidad, sino por amor mal entendido. Pensé que aguantar era proteger. Pensé que ceder era madurar. Pensé que callar era mantener la paz. Pero la paz que se construye sobre el desprecio no es paz. Es resignación. Ahí, de pie en la calle, con el cuerpo cansado y la cabeza finalmente clara, acepté una verdad incómoda. No me traicionaron solo cuando desperté del coma. La traición había empezado mucho antes. Y yo había decidido no verla. La diferencia ahora era que ya no estaba inconsciente. Y cuando un hombre abre los ojos de verdad, ya no puede fingir que no ve. Esa noche dormí poco. No porque no tuviera dónde hacerlo, sino porque la mente no se apaga cuando empieza a conectar puntos que uno evitó durante años. Cada recuerdo que había empujado a un rincón regresaba con otra forma, con otro peso. Fue entonces cuando entendí que había una parte de la historia que todavía no conocía. La parte que ocurrió mientras yo no estaba consciente. La parte que nadie me contó, porque nadie pensó que yo volvería a preguntar. A la mañana siguiente, el cuerpo me dolía como si me hubieran golpeado por dentro. Caminé hasta una cafetería pequeña, pedí un café barato y me senté en una mesa del fondo. Necesitaba ordenar ideas. Necesitaba saber qué había pasado realmente en esos meses en los que estuve fuera del mundo. 5 meses. 5 meses no parecen mucho cuando los dices rápido, pero son suficientes para cambiar una vida entera. Empecé por lo más simple, ¿qué decisiones se pueden tomar en 5 meses si alguien no está para defenderse? La respuesta empezó a llegar sola. Recordé a la vecina, doña Elvira, una mujer que llevaba más de 20 años viviendo frente a mi casa. Siempre atenta. Siempre curiosa. Decidí llamarla. No para acusar a nadie. Solo para escuchar. Don Ernesto, dijo cuando reconoció mi voz. Bendito sea Dios que está vivo. Su tono no era de alegría plena. Era de alivio tardío. Como si hubiera pasado mucho tiempo esperando que yo reapareciera. Gracias, doña Elvira, respondí. Dígame algo, mientras estuve en el hospital, ¿usted vio algo raro en la casa? Hubo un silencio breve. Demasiado breve para ser casual. Pues, raro, dijo. Depende de qué considere raro. Ese fue el primer aviso. Me contó que las primeras semanas Marcos iba y venía del hospital todos los días. Que lloraba. Que parecía realmente preocupado. Que preguntaba a los doctores. Que se quedaba horas en la sala de espera. Luego, poco a poco, las visitas se espaciaron. Primero dejó de ir diario. Después empezó a ir solo algunos días. Luego ya casi no hablaba del hospital. Y ahí fue cuando los papás de la muchacha empezaron a venir más seguido, añadió. Como si se hubieran hecho cargo de todo. La frase me quedó grabada. Se hicieron cargo de todo. Doña Elvira me contó que los veía entrar y salir con bolsas, con cajas, con cosas nuevas. Que empezaron a llegar técnicos.
Albañiles. Electricistas. Gente midiendo, revisando, tomando notas. Yo pensé que eran arreglos porque usted iba a volver, dijo. Pero luego ya no supe. Colgué el teléfono con el café frío frente a mí. Mientras yo estaba conectado a máquinas, respirando gracias a un aparato, alguien había empezado a tomar control de mi espacio. No con violencia. No con amenazas. Con organización. Me imaginé las conversaciones que debieron tener en mi ausencia. Las frases suaves. Las decisiones responsables. Las justificaciones perfectas. No sabemos si va a despertar. Hay que pensar en el futuro. Esto es lo mejor para todos. Y Marcos. Marcos ahí, escuchando, asintiendo, aceptando. No porque fuera malo. Sino porque era cómodo. Porque tomar decisiones con el dinero de otro siempre es más fácil que hacerlo con el propio. Apoyé los codos en la mesa. Sentí un cansancio profundo, distinto al físico. Era el cansancio de comprender que mientras yo luchaba por seguir vivo, otros ya estaban acomodando mi ausencia como algo permanente. No me estaban cuidando. No estaban protegiendo mi patrimonio. Estaban ensayando una vida sin mí. Y lo peor no fue imaginar a los suegros planeando. Lo peor fue aceptar que mi propio hijo había sido parte del proceso. Tal vez no lo inició. Pero lo permitió. Y permitir, entendí en ese momento, también es decidir. Me levanté de la mesa con una certeza nueva, dura, incómoda. Para entender qué voy a hacer con mi vida, primero tengo que saber exactamente qué hicieron con ella mientras yo no podía defenderla. Y esa verdad estaba esperando en algún lugar donde los números no mienten. Salí de la cafetería con una idea fija en la cabeza. Antes de enfrentar a nadie, antes de reclamar, antes de tomar cualquier decisión, necesitaba una sola cosa, la verdad completa. No la versión suavizada de mi hijo. No las frases convenientes de mi nuera. La verdad desnuda. Y había un lugar donde esa verdad no se maquillaba. El hospital. Regresé al mismo edificio donde había pasado 5 meses entre la vida y la muerte. El mismo pasillo largo, el mismo olor a desinfectante, las mismas paredes blancas que ahora me parecían extrañamente familiares. Ahí, en ese lugar, no me trataron como estorbo. Ahí me trataron como alguien que había sobrevivido. Pedí hablar con el doctor que había seguido mi caso desde el principio. El neurólogo. El hombre que, según Marcos, nunca dio garantías. Cuando entré a su consultorio, levantó la vista del expediente y se quedó inmóvil unos segundos. Ernesto, dijo al fin. Me alegra verte caminando. Caminando. Vivo. Presente. Nos sentamos frente a frente. No quise rodeos. Doctor, empecé. Necesito que me diga algo con total honestidad. Durante el tiempo que estuve internado, ¿mi pronóstico fue realmente tan malo como le dijeron a mi familia? Frunció el ceño. No de duda. De sorpresa. ¿Por qué preguntas eso? Porque mi hijo me dijo que los doctores no sabían si iba a despertar. Que prácticamente no había esperanzas. El doctor se recostó en la silla, cruzó las manos sobre el escritorio y suspiró lento. Eso no es cierto, dijo. Nunca fue cierto. Sentí el estómago encogerse. Tu situación fue grave, sí, continuó. Pero desde la segunda semana mostraste respuestas neurológicas positivas. Movimientos reflejos, reacción a estímulos. A partir del primer mes, el pronóstico era reservado, pero optimista. Optimista. ¿Mi familia sabía eso? Pregunté. No respondió de inmediato. Abrió el expediente. Pasó páginas. Leyó fechas, anotaciones, informes. Hablé varias veces con tu hijo, dijo al fin. Le expliqué cada etapa. Le dije que había altas probabilidades de que despertaras y que, con rehabilitación, podrías llevar una vida normal. Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Le dijo eso, claramente? Claramente, repitió. Incluso en las últimas semanas le advertí que se preparara para tu regreso a casa. Prepararse para mi regreso. Tragué saliva. Entonces, dije despacio. Marco sabía que yo iba a despertar. El doctor asintió. Sí. Lo sabía. Ese sí cayó más fuerte que cualquier insulto. Porque una cosa es aprovecharse de la incertidumbre.
Y otra muy distinta es actuar como si alguien ya estuviera muerto cuando sabes que va a volver. Doctor, pregunté con la voz más baja. ¿Alguna vez escuchó a mi familia hablar como si yo no fuera a regresar? El hombre dudó un segundo. Luego habló. No en voz alta, dijo. Pero sí noté algo. A partir del tercer mes, las conversaciones dejaron de girar en torno a tu recuperación y empezaron a girar en torno a logística. Casa. Gastos. Organización. Logística. Otra palabra limpia para algo sucio. Me levanté despacio. Sentía las piernas firmes, pero por dentro algo se estaba rompiendo y recomponiendo al mismo tiempo. Gracias, doctor, dije. Necesitaba saberlo. Ernesto, añadió antes de que saliera. Sobrevivir a un coma cambia muchas cosas. No solo el cuerpo. También la forma en que uno ve a las personas. Asentí. Salí del hospital con una claridad dolorosa pero necesaria. No hubo malentendido. No hubo confusión. No hubo decisiones tomadas en la desesperación. Hubo conocimiento. Hubo cálculo. Hubo silencio conveniente. Mi hijo sabía que yo volvería. Y aún así permitió que mi ausencia se tratara como definitiva. Mientras caminaba hacia la salida, comprendí algo que me heló la sangre y, al mismo tiempo, me dio una fuerza nueva. Si alguien actúa como si ya no existes, aún sabiendo que vas a volver, no es un error. Es una elección. Y las elecciones tienen consecuencias. Salí del hospital con una sola certeza martillándome la cabeza. Si habían mentido con algo tan grande como mi pronóstico de vida, entonces lo demás también estaba contaminado. Había otro lugar donde la verdad no se discutía ni se maquillaba. El banco. Entré a la sucursal donde llevaba más de 20 años con mi cuenta. La misma donde deposité cada pago, cada extra, cada ahorro que fui juntando peso a peso. La misma donde siempre me atendían por mi nombre. Buenos días, don Ernesto, me dijo la ejecutiva al verme. Qué gusto verlo. No sabía lo que estaba a punto de mostrarme. Necesito mis estados de cuenta, respondí. Desde el día del accidente hasta hoy. Todo. Detallado. Su sonrisa se mantuvo, al principio. Se sentó frente a la computadora, escribió mi número de cliente y empezó a revisar. Vi cómo su expresión cambiaba poco a poco. No fue un cambio brusco. Fue ese gesto sutil que hacen las personas cuando algo no encaja. ¿Está todo bien?, pregunté. Sí, claro, respondió. Solo, deme un momento. Imprimió varias hojas. Luego más. Luego otras tantas. Cuando terminó, el fajo de papeles era demasiado grueso para 5 meses. Todo eso, murmuré. Son los movimientos de su cuenta corriente y de ahorro, dijo con cuidado. Incluye transferencias, retiros y cargos. Tomé los papeles con manos firmes. El temblor ya no estaba en los dedos. Estaba en el estómago. Empecé a leer. Primera hoja. Depósito normal. Pago de servicios. Segunda hoja. Retiro grande. Compra electrónica. Tercera hoja. Transferencia. Otra compra. Avancé rápido, hasta que los números dejaron de ser abstractos. Aire acondicionado $14,800. Televisión $8,200. Materiales de remodelación $11,500. Muebles $6,400. Me detuve. Disculpe, dije levantando la vista. Estos cargos, ¿quién los autorizó? La ejecutiva dudó un segundo. Fueron hechos con el poder que usted otorgó a su hijo para emergencias médicas. ¿Emergencias médicas? ¿Emergencia médica es comprar una televisión?, pregunté sin alzar la voz. No respondió. Seguí leyendo. Decoración. Electrodomésticos. Transferencias en efectivo. Pagos en restaurantes. Compras que yo jamás habría hecho. Empecé a sumar mentalmente. No hacía falta calculadora para entender que no eran gastos menores. ¿Puede decirme el total?, pedí. Tecleó de nuevo. Miró la pantalla. Tragó saliva. En estos 5 meses, se retiraron y gastaron aproximadamente 86,000 pesos. Sentí como si alguien me hubiera vaciado un balde de agua fría por dentro. 86,000.
4 años de ahorro. Horas extra. Espaldas rotas. Domingos sin descanso. ¿Hay algo más? Pregunté. Ella dudó. Hay una tarjeta adicional, dijo al fin. Fue solicitada durante su hospitalización. ¿Tarjeta adicional? Sí. A su nombre. Límite de crédito, 10,000 pesos. El aire se me fue del pecho. ¿Cuánto se ha usado? Tecleó otra vez. 32,000 pesos, respondió. Con intereses. Ahí ya no hubo mareo. Hubo claridad absoluta. No fue descuido. No fue necesidad. No fue confusión. Fue aprovechamiento. Me entregó todos los comprobantes. Cada retiro. Cada compra. Cada firma digital. ¿Quién hizo estos movimientos? Pregunté. Todos están registrados a nombre de su hijo, dijo. Legalmente, con el poder que tenía, estaban autorizados. Legalmente. Guardé los papeles con cuidado. No los doblé. No los arrugué. No los tiré. Gracias, dije. No es su culpa. Salí del banco caminando despacio, como si el mundo se hubiera vuelto más pesado. Pero curiosamente, no sentía rabia descontrolada. Sentía algo más peligroso. Determinación. Porque ahora ya no eran palabras. No eran interpretaciones. No eran emociones. Eran números. Eran documentos. Eran pruebas. Mientras yo luchaba por respirar, alguien gastaba mi vida como si ya fuera herencia. Y en ese momento entendí algo definitivo. El respeto no se ruega. Se exige. Y cuando alguien cruza la línea creyendo que no habrá consecuencias, está apostando a que uno no se atreverá a reaccionar. Yo estaba a punto de demostrarles qué tan equivocada había sido esa apuesta. No regresé a la casa. No ese día. Con los papeles del banco bien guardados en la mochila y la cabeza sorprendentemente clara, caminé varias cuadras sin rumbo hasta encontrar una pensión modesta cerca del centro. Fachada vieja, letrero descolorido, recepción sencilla. Nada de lujos. Pero había algo importante, nadie ahí me debía nada. ¿Tiene cuarto disponible? Pregunté. La mujer detrás del mostrador me miró de arriba a abajo. Bata sencilla, pelo recogido, ojos cansados pero atentos. Sí. Individual. Baño compartido. Desayuno incluido, dijo. 100 pesos la noche. Asentí. Pagué por adelantado. Me entregó una llave pequeña, pesada, de esas que ya casi no se usan. Subí al cuarto. Cama firme, una mesa, una silla, una ventana que daba a un patio interior. Cerré la puerta y me senté en la cama. Por primera vez desde que desperté del coma, estuve solo de verdad. No sentí tristeza. Sentí alivio. Saqué los documentos del banco y los acomodé sobre la mesa. Los miré como se mira un mapa antes de cruzar territorio desconocido. No eran papeles. Eran el resumen de una traición que ya no podía negarse. 86,000 pesos de mi cuenta. 32,000 de una tarjeta que yo no pedí. 118,000 pesos en total. Respiré hondo. No pensé en gritar. No pensé en confrontar a nadie en ese momento. No pensé en venganza. Pensé en orden. Hay algo que aprendí después de tantos años trabajando en obras: cuando todo parece perdido, no se improvisa. Se mide, se calcula, se decide. Tomé el teléfono. La primera llamada fue al banco. Quiero cancelar cualquier poder otorgado a terceros, dije. Inmediatamente. Y quiero bloquear cualquier movimiento que no sea autorizado por mí en persona. La voz del otro lado confirmó los pasos. Citas. Firmas. Procedimientos. Todo quedaba registrado. Colgué. La segunda llamada fue a mi hermano, Héctor. Hacía tiempo que no hablábamos con calma, pero siempre fue directo. ¿Qué pasó, Ernesto? Dijo apenas escuchó mi voz. Nos asustaste con lo del accidente. Estoy vivo, respondí. Pero necesito ayuda. Y necesito que vengas. Le conté todo. Sin adornos. Sin suavizar nada. El hospital. El banco. La casa. El cuartito. La frase de Laura. Héctor guardó silencio largo rato.
Esto no es un malentendido, dijo al fin. Esto es abuso. Lo sé, respondí. Y necesito un testigo. Y alguien que me ayude a no echarme para atrás. Mañana salgo temprano, contestó. Llego antes del mediodía. Colgué con el pecho un poco más liviano. La tercera llamada fue la más importante. Busqué el número del abogado que me ayudó años atrás con los papeles de la casa. Licenciado Camila Torres. Formal, directa, sin rodeos. Me recibió esa misma tarde. Le mostré todo. Los estados de cuenta. El poder. La situación de la casa. Leyó en silencio. Tomó notas. No me interrumpió. Legalmente, dijo al final, la casa es suya. Usted puede decidir quién vive ahí y bajo qué condiciones. También puede exigir la salida de personas que no tengan contrato ni derecho de ocupación. ¿Y el dinero? Pregunté. Puede exigir devolución. Y si no hay acuerdo, iniciar acciones legales. Tiene pruebas suficientes. Asentí. No quiero venganza, le dije. Quiero recuperar mi dignidad. Y que entiendan que conmigo no se juega. La abogada me miró fijo. Entonces tiene que estar dispuesto a llegar hasta el final, respondió. Porque cuando se pone un límite real, la otra parte casi siempre intenta resistirse. Salí de su oficina con algo que no tenía desde hacía meses, un plan. No era impulsivo. No era violento. No era emocional. Era firme. Esa noche, de regreso en la pensión, me acosté vestido sobre la cama. Miré el techo descascarado y sonreí apenas. Mientras ellos pensaban que yo estaba débil, confundido, agradecido por cualquier rincón. Yo estaba organizando cada paso. Porque hay algo que muy pocos entienden. Un hombre que decide recuperar su dignidad. Ya no actúa desde el dolor. Actúa desde la claridad. Y cuando eso ocurre, todo cambia. A la mañana siguiente desperté antes de que sonara el despertador de la pensión. No había dormido mucho, pero no me sentía cansado. Era una vigilia distinta, como si el cuerpo supiera que algo importante estaba por ocurrir. A las 10 en punto llegó Héctor. Mi hermano bajó del coche con paso firme. Canas marcadas, espalda recta, la misma mirada dura que heredamos de nuestro padre. Cuando me vio, no dijo nada de inmediato. Me abrazó fuerte, de esos abrazos que no preguntan, que solo confirman que no estás solo. Estás más flaco, dijo al separarse. Pero te veo despierto. Eso mismo pensé, respondí. Nos sentamos en una cafetería cercana. Le expliqué el plan con calma. Nada de gritos. Nada de escenas. Todo medido. Héctor asintió en silencio. Cuando terminé, solo dijo. Van a entrar en pánico. Eso no es lo que busco, respondí. Busco que entiendan. A veces, replicó, el pánico es la única forma en que la gente entiende. A la 1 de la tarde nos dirigimos a la casa. No llamé antes. No avisé. Si algo había aprendido, era que quien se siente dueño de lo que no le pertenece necesita ser sorprendido por la realidad. Toqué el timbre. Escuché movimiento adentro. Pasos rápidos. Murmullos. Finalmente la puerta se abrió. Laura. Cuando me vio de pie, acompañado de mi hermano, su expresión cambió por completo. No fue sorpresa. Fue alarma. Ernesto, dijo. No esperábamos que viniera hoy. No vine a visitar, respondí. Vine a hablar. Entré sin pedir permiso. La sala estaba ordenada, decorada con cosas nuevas. Cortinas que yo no había comprado. Cojines que no reconocía. Un televisor enorme ocupando el lugar donde antes estaba el mueble viejo. Rubén y Beatriz estaban sentados en el sillón, viendo la televisión como cualquier tarde normal. Buenas tardes, dije. Vamos a necesitar la mesa. Rubén se levantó despacio, con esa calma falsa de quien cree que puede controlar la situación. Ernesto, hablemos tranquilos, dijo. No hay necesidad de dramatizar. Justamente por eso estoy aquí, respondí. Para hablar con tranquilidad. Pero con claridad. Héctor sacó su teléfono y lo dejó visible sobre la mesa. No dijo nada. No hacía falta. Quiero ser muy claro, continué. Esta casa es mía. Legalmente mía. Y ustedes no tienen ningún derecho de ocupación aquí.
Beatriz abrió la boca, indignada. Nosotros estamos aquí porque Marcos nos invitó, dijo. Somos familia. La miré fijo. Ustedes son familia de mi hijo, respondí. No mía. Y aún así, la familia no ocupa una casa ajena sin consentimiento del dueño. Laura intervino de inmediato. Suegro, no haga esto más grande. Marcos llega en un rato. Podemos platicar todos. No, dije. Ya platicamos bastante sin resultados. Ahora voy a hablar yo. El silencio se volvió denso. Tienen 72 horas para desocupar la casa, continué. 3 días. Después de eso iniciaré el proceso legal correspondiente. Rubén soltó una risa incrédula. No puede hablarnos así, dijo. Hemos invertido dinero aquí. Mejoramos la casa. Ahí fue cuando sentí como algo dentro de mí se endurecía por completo. Invertir dinero que no es suyo no los convierte en propietarios, respondí. Y gastar dinero ajeno sin permiso tiene otro nombre. Laura palideció. ¿De qué está hablando? Preguntó. Saqué una carpeta del bolso y la abrí sobre la mesa. 86,000 pesos de mi cuenta bancaria, dije. 32,000 de una tarjeta que jamás solicité. Todo documentado. Todo registrado. Todo con fechas. Nadie habló. Esto no es una discusión familiar, añadí. Es una corrección de límites. Ustedes decidieron vivir aquí como si yo no fuera a volver. Pues volví. Beatriz empezó a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de quien ve derrumbarse un plan. No tenemos a dónde ir, dijo. Eso debieron pensarlo antes, respondí con calma. Yo también desperté sin saber dónde quedaba mi lugar. Rubén apretó la mandíbula. Marcos no va a permitir esto. Marcos es mi hijo, dije. Y también va a tener que responder por sus decisiones. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Tienen 72 horas, repetí. Después de eso, regreso con la abogada. Salimos. Ya en la banqueta, Héctor soltó el aire lentamente. No esperaban nada de esto, dijo. Lo sé, respondí. Pensaron que iba a agradecer cualquier rincón. Miré la casa por última vez antes de irnos. Por primera vez desde que desperté del coma, no sentí que la estaba perdiendo. Sentí que la estaba recuperando. Y sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Porque el siguiente paso no sería con ellos. Sería con mi hijo. El teléfono empezó a sonar antes de que llegáramos a la esquina. No tuve que mirar la pantalla para saber quién era. No contestes todavía, dijo Héctor. Déjalo que sienta un poco. Lo dejé sonar. 1 vez. 2 veces. 3. Cuando finalmente contesté, la voz de Marcos salió atropellada, tensa, irreconocible. Papá, ¿qué hiciste? Preguntó. Laura está llorando, sus papás están en shock, ¿por qué viniste así? Porque era el único idioma que estaban dispuestos a escuchar, respondí. Y ahora te toca a ti escuchar. Papá, no puedes correrlos así, dijo. No es justo. No tienen a dónde ir. Cerré los ojos un segundo. Marcos, dije despacio. ¿Sabes que no fue justo? Despertar de un coma y encontrar mi casa repartida como si yo ya estuviera muerto. Silencio. Tenemos que hablar, continué. Pero no por teléfono. Nos vemos hoy en la tarde. Tú y yo. Solos. Papá. No es una invitación, corté. Es una necesidad. Colgué. Regresé a la pensión. Me senté en la cama con las manos apoyadas en las rodillas. Sentía el cuerpo cansado, pero la mente estaba firme. No era rabia lo que me movía. Era algo más frío y más pesado, la responsabilidad de ser padre incluso cuando duele. Marcos llegó 2 horas después. Lo vi entrar al vestíbulo con pasos inseguros, como cuando era adolescente y había hecho algo grave. Se veía más pequeño. Más joven. Más asustado. Papá, dijo al verme. Esto se nos está yendo de las manos. No, respondí. Se nos fue de las manos hace mucho. Yo solo lo estoy reconociendo ahora. Nos sentamos frente a frente. Una mesa pequeña. 2 sillas viejas. Nada que nos protegiera del silencio. Dime algo, Marcos, empecé. Y dime la verdad.
Durante los 5 meses que estuve inconsciente, ¿en algún momento pensaste en preguntarte si yo estaría de acuerdo con lo que estabas haciendo? Bajó la mirada. Pensé que, empezó. Pensé que entenderías. Eso no responde mi pregunta, dije con calma. ¿Pensaste en mí o pensaste en lo conveniente? Tragó saliva. Pensé en resolver las cosas, dijo. Había presión. Los papás de Laura, la casa, el dinero. ¿Y yo? Pregunté. ¿Dónde estaba yo en esa ecuación? No respondió. Voy a preguntarte algo más, continué. Cuando compraron esa televisión, cuando instalaron el aire acondicionado, cuando gastaron mi dinero, ¿en algún momento pensaste, mi papá trabajó años para esto? Marco se llevó las manos a la cara. No, no lo pensé así, admitió. Pensé que estabas fuera de peligro, que no lo ibas a necesitar. Eso es peor, dije. Porque significa que ya me habías descontado de tu futuro. Levantó la cabeza de golpe. No es cierto. Dijo. Yo nunca quise que te pasara nada. Pero actuaste como si ya no importara, respondí. Y eso también es una forma de abandono. El silencio cayó pesado. Papá, me equivoqué, dijo al fin. Lo reconozco. Pero podemos arreglarlo. Devuelvo el dinero poco a poco. Hablamos con Laura. Todo puede volver a ser como antes. Negué con la cabeza. No, Marcos. Nada vuelve a ser como antes cuando se cruza esta línea. Se inclinó hacia adelante, desesperado. Entonces dime qué hago. Lo miré largo rato. Ahí estaba mi hijo. El niño que crié. El hombre que falló. Y el adulto que ahora tenía que enfrentar consecuencias. Primero, dije, vas a entender algo, no eres una víctima de esta situación. Fuiste parte activa. Asintió, con los ojos rojos. Segundo, continué, tus suegros se van. Sin discusión. Papá. Tercero, seguí, sin dejarlo interrumpir, vas a devolver cada peso que se gastó sin mi autorización. Cada uno. Eso es imposible, susurró. No gano tanto. Tampoco era posible gastar ese dinero, respondí. Y aún así lo hiciste. Se recargó en la silla, derrotado. ¿Y si no puedo? Preguntó. Entonces tendrás que vivir con la consecuencia de haber elegido mal, respondí. Como cualquier adulto. Lo miré a los ojos. Marcos, ser padre no me obliga a rescatarte de todo. Mi obligación es enseñarte que las decisiones tienen precio. Las lágrimas le corrieron por el rostro. No lo abracé. No lo consolé. No era ese momento. Te veo mañana en la casa, concluí. Ahí decidirás si quieres seguir siendo mi hijo, o solo alguien que vivió de mí. Se levantó despacio y se fue sin decir nada más. Cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí el peso completo de lo que acababa de hacer. No había ganador ahí. No había satisfacción. Solo una verdad dura. A veces, el acto más difícil de amor es dejar que un hijo enfrente lo que provocó. Y yo acababa de cruzar ese punto. Las siguientes 72 horas fueron extrañas. No hubo gritos. No hubo amenazas. No hubo escenas dramáticas. Hubo silencio. Un silencio espeso, incómodo, que se sentía como la antesala de algo irreversible. Mi teléfono sonó varias veces ese primer día. No contesté. No por rencor, sino porque ya no había nada más que explicar. Todo lo importante ya había sido dicho cara a cara. A partir de ese punto, las palabras sobraban, lo que faltaban eran acciones. Héctor se quedó conmigo en la pensión. No hablábamos mucho. Tomábamos café, veíamos las noticias, caminábamos un poco para que mi cuerpo siguiera recuperándose. Su presencia era un ancla. Me recordaba que no estaba exagerando, que no estaba sensible, que no estaba imaginando cosas. Van a intentar doblarte, me dijo la segunda noche. Van a llorar, a culparse entre ellos, a decir que no sabían. No cedas. No pienso hacerlo, respondí. Ceder fue lo que me trajo hasta aquí. La mañana del tercer día regresamos a la casa. No entramos de inmediato. Nos quedamos un momento en la banqueta. Observé la fachada como si la estuviera viendo por primera vez. Era la misma casa, pero yo ya no era el mismo hombre que la había dejado días atrás. Toqué el timbre. Abrió Marcos.
Tenía ojeras profundas, la barba crecida, la ropa arrugada. Se veía cansado, pero distinto. No derrotado. No arrogante. Se veía consciente. Papá, dijo. Pasen. Entré. La sala estaba casi vacía. Las cortinas nuevas habían desaparecido. Los cojines también. El televisor grande ya no estaba en la pared. En su lugar, el espacio desnudo dejaba ver marcas claras de algo que había sido retirado con prisa. Se fueron anoche, dijo Marcos. Mis suegros. Asentí. ¿Sin problemas? Pregunté. Sin problemas, respondió. Laura se fue con ellos. No sentí alegría. Tampoco tristeza. Sentí algo más sobrio, confirmación. Caminé por la casa despacio. Cada habitación contaba una historia reciente. Cajones vacíos. Espacios limpios de más. Era evidente que habían empacado con urgencia, no con dignidad. Llegamos a la cocina. Marco se quedó de pie frente a mí. Papá, dijo. Ya hablé con el banco. Ya sé cuánto es todo. Saqué la carpeta y la puse sobre la mesa. 118,000 pesos, respondí. Ese es el total. Cerró los ojos un segundo. No puedo pagar eso de golpe, dijo. Ni aunque venda todo. No te pedí que lo hicieras de golpe, respondí. Te pedí que te hicieras responsable. Héctor se mantuvo en silencio, observando. ¿Qué va a pasar ahora? Preguntó Marcos. Respiré hondo. Ahora, dije, vamos a dejar las cosas claras. Saqué 2 hojas más de la carpeta. Las coloqué frente a él. Esto es un acuerdo de devolución, expliqué. Pagos mensuales. 10 años si hace falta. Cada peso documentado. Marcos leyó sin interrumpir. Y esto, continué, es un contrato de renta. Levantó la vista, sorprendido. ¿Renta? Sí, respondí. Si decides quedarte a vivir aquí, lo harás como adulto responsable. Pagando por el espacio que ocupas. Como cualquier persona. Papá, empezó a decir. Levanté la mano. No te estoy castigando, dije. Te estoy devolviendo a la realidad. El silencio volvió a instalarse entre nosotros. ¿Y si no acepto? Preguntó finalmente. Entonces hoy mismo buscas otro lugar para vivir, respondí. Y seguimos el camino legal. No hubo enojo en su rostro. Hubo comprensión tardía. ¿Y Laura? Preguntó. Laura eligió irse cuando se acabó la comodidad, respondí. Esa decisión no es mía ni tuya. Es de ella. Marcos bajó la mirada. Quiero quedarme, dijo. Y quiero hacer esto bien. Lo miré largo rato. Entonces entiende algo, hijo, respondí. Quedarte no significa que todo se arregló. Significa que vas a empezar a reparar lo que rompiste. Asintió. Firmó. Cada firma fue lenta, consciente. No hubo discusión. No hubo negociación. Solo aceptación. Cuando terminó, se quedó sentado, mirando la mesa. Papá, dijo con voz baja. Nunca pensé que llegaría a este punto. Yo tampoco, respondí. Pero aquí estamos. Esa noche dormí en mi cuarto por primera vez desde que regresé del hospital. En mi cama. Con mis cosas. Con la puerta cerrada. No sentí triunfo. Sentí algo más profundo. Sentí que había dejado de huir. Y supe que, pasara lo que pasara después, nunca volvería a permitir que alguien decidiera mi lugar en silencio. Han pasado 2 años desde aquel día. 2 años desde que salí de mi propia casa con una maleta en la mano, creyendo que lo había perdido todo, sin saber que en realidad estaba a punto de recuperar lo único que nunca debí soltar, mi dignidad. Hoy estoy sentado en el patio, tomando café a la hora que yo decido. No hay lujos. No hay muebles nuevos ni decoraciones de revista. Hay silencio, orden y paz. La paz que solo llega cuando nadie te hace sentir que estorbas. Marco sigue viviendo aquí. No como antes. Vive como un hombre adulto que entendió algo que debió aprender mucho antes. Durante casi 2 años pagó cada mes lo que firmó. Sin retrasos. Sin excusas. Consiguió un segundo empleo. Se cansó. Se apretó. Aprendió a decir, no puedo, cuando algo no era suyo.
Aprendió, sobre todo, que el esfuerzo de otro no es un recurso automático. Cuando terminó de pagar la deuda, me buscó una noche en la cocina. Papá, me dijo. Ya cumplí. Asentí. No hubo festejo. No hubo abrazos dramáticos. Porque el verdadero aprendizaje no necesita aplausos. Después hablamos de la renta. Decidí quitarla. No como premio, sino como reconocimiento. Ya no necesitaba pagar para entender. Ya había aprendido. Nuestra relación no volvió a ser la de antes. Y eso está bien. Ahora es una relación entre dos hombres. Con límites claros. Con respeto mutuo. Sin silencios incómodos. Sin miedo a decir lo que molesta. Laura nunca volvió. Al principio mandó mensajes. Luego llamadas. Luego silencios. Marcos escuchó, pero no cedió. Un día me dijo algo que jamás olvidaré. Papá, me di cuenta de que mientras tú estabas fuera, ella solo veía la casa, no a mí. Eso también fue una lección. Para él. Y para mí. Durante estos 2 años también hice algo que nunca pensé hacer, empecé a vivir para mí. Volví a pescar. A caminar sin prisa. A sentarme a conversar con hombres de mi edad que pasaron por historias parecidas. Y descubrí algo inquietante. No soy una excepción. Hay muchos padres allá afuera financiando su propia humillación. Padres que confunden amor con aguante. Padres que creen que poner límites es egoísmo. No lo es. Egoísmo es usar a alguien y llamarlo familia. Egoísmo es gastar el esfuerzo de otro y exigir gratitud. Egoísmo es hacer sentir estorbo a quien lo dio todo. Si eres padre y estás escuchando esta historia, necesito decirte algo con claridad. Tú ya cumpliste. Criaste. Cuidaste. Sacrificaste. Todo lo que hagas después es favor, no obligación. Y el favor se agradece, no se exige. Si un hijo adulto te trata como estorbo, el problema no eres tú. Si te pide que calles para no hacer problemas, el problema no eres tú. Si te hace sentir que debes agradecer migajas, el problema no eres tú. Un padre que nunca pone límites enseña a los demás que pueden cruzarlos. Yo aprendí tarde, sí. Pero aprendí. Y tú no necesitas llegar a un coma, a una traición o a una humillación para despertar. A veces basta con una pregunta honesta frente al espejo. ¿Estoy siendo amado, o solo estoy siendo usado? Si esta historia te removió algo por dentro, no te quedes callado. Escribe en los comentarios desde donde estás viendo. Cuéntame si alguna vez tuviste que poner límites con tus hijos. Y si conoces a un padre que necesita escuchar esto, compártele este vídeo. Aquí no contamos historias de víctimas. Contamos historias de hombres que decidieron levantarse. Porque nunca es tarde para recuperar el respeto. Nunca es tarde para decir basta. Y nunca es tarde para recordar que la dignidad no se negocia. Un abrazo desde casa propia.